Bienvenidos a un episodio más de Bet on You. Hoy se viene un episodio espectacular porque son de estos episodios que a mí me gustan bastante porque hablamos de preguntas que ustedes nos hicieron en redes sociales. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buen lunes para todos nuevamente. Son de esas preguntas que son chéveres porque no las planificamos, simplemente escogemos lo que nos dicen nuestros... Y escogemos no a nuestro gusto, sino de que hay un montón de preguntas. Más que escogemos, ordenamos. Exacto. Hemos ordenado, pero no les hemos planificado mucho qué responder, así que a veces disculparán cualquier cosa que nos quedemos medio trabados en plena respuesta. Algo que quería decirles primero es que muchísimas gracias por su apoyo. Todos los lunes nos escriben o a felicitar, también a veces a decir cosas que no están de acuerdo, como siempre, y está perfecto. Además, y para eso estamos también, ¿no? Porque sí, el feedback favor, es importantísimo. Esa retroalimentación es bien importante. Pero algo que les quería decir es que hemos visto que un gran porcentaje de quienes nos escuchan, y ahora nos ven, pero bueno, un gran porcentaje no se suscribe. Exacto. Entonces, por favor, suscríbanse porque nos hacen un favor. Les va a aparecer un poquito más de arriba también nuestro podcast. Y las calificaciones en cuanto a las tablas para escucharnos, sí, les va a aparecer más arriba. No, y además nos ayuda mucho a nosotros también porque al tener más suscriptores nos permite seguir creando este contenido y poder seguir trabajando. Incluso hemos tenido, y les voy a contar, hemos tenido acercamientos de algunas empresas que quisieran ser parte de lo que estamos haciendo y hemos tenido la oportunidad, además de decir algunas que no, justamente porque no estaban muy alineadas en lo que creemos. Así que pronto tendrán nuevas noticias de ese tema. Ya se vienen cositas, como decían. Exacto, se vienen cositas. Se vienen. Pero ahí vamos. Bueno, a ver. Tenemos las preguntas, como bien dijo Pablo, tenemos bastantísimas preguntas que nos han escrito tanto en las redes personales como en las redes de Bet. Vamos a empezar con la primera, ¿te parece? Sí. Verás, tenemos la pregunta de Paul Malacactus. Casi que un amigo de la casa, diría. He entrenado alguna que otra vez con Paul. Paul dice, ¿cómo hago para bajar las 5 horas en un 73? Ya he hecho algunas carreras, pero por más buena forma y entrenamiento con el que he llegado, no logro bajar de las 5 horas. A ver, ahí la pregunta sería, yo no le conozco a Paul, entonces la pregunta sería, ¿qué estás haciendo en tu entrenamiento? Y si estás haciendo algo para llegar siempre en ese pico de forma, probablemente deberías cambiar eso que estás haciendo porque no te estás llevando a lograr el objetivo. También hay temas mentales. ¿Alguna vez les habrán escuchado de las 3 horas de maratón, de las 5 horas en el Ironman, de las 11 horas, de 10 horas en un Ironman completo? Sí, y ahí viene mucho el tema de lo que uno ve continuamente de los récords, de los tiempos de otras personas también, ¿no? Así es. Entonces, si en el full no hiciste menos de 10 horas... A mí alguna vez me dijeron, tú no vas a poder hacer menos de 5 horas en un 70.3 porque eres chiquito, por tus temas, en ese entonces tenía un problema físico. Además, en el recorrido al que iba a ir era súper plano, entonces me decían, no, a ti no te viene bien que sea tan plano porque eres más escalador. Exactamente. Entonces, una vez que bajé las 5 horas, no volví a hacer otro en más de 5 horas. Entonces, tal vez es un tema mental que hay que tratar, es un bloqueo que hay que tratar de superarlo, pero sí buscando cosas diferentes. Algo estás haciendo mal que constantemente no llegas a ese objetivo. No, y a veces justamente hemos hablado en varios episodios de este tema, ¿no? Y es el hecho de que quiero mejorar haciendo lo mismo. Es difícil. Y no me pongo con otro entrenador porque considero que con otro entrenador me va a ir mejor. Incluso pasa que en tu mismo, digamos que hiciste, ya bajaste las 5 horas. Y para la siguiente carrera entrenas igual, dices esto ya me funcionó, no te sirve. No, y no funciona igual, exacto. No te funciona igual. Entonces, y además también entran los días. Así sea la misma carrera, incluso, no es que sean otras demandas de carrera, así sea la misma carrera no funciona igual. No, y además también juega mucho a veces los días de la carrera. O sea, lo vemos en los pros, ¿verdad? Que hay días que tienen excelentes días y hay días que no tienen tan buen día. Y la fase del año también. Evidentemente es mucho más fácil llegar en forma al segundo semestre que en el primero. Exacto, también. Y recién mencionaste el tema mental, ¿no? Y Néstor Quintanilla hizo otra pregunta y nos pone, ¿qué es más difícil de preparar? ¿Un maratón o un 70.3? Más difícil de preparar para el entrenador probablemente el 70.3. Claro, ¿ya? Porque hay que pensar en 3 disciplinas. Sí, ¿ya? Es un arte el tratar de que se puedan juntar esas 3 disciplinas, todo, exactamente, claro. Y ver cuáles son tus fortalezas y tus debilidades en las 3. Como atleta, probablemente la sensación de fatiga sea mayor y de monotonía incluso sea mayor en la preparación de una maratón. Yo he escuchado mucho a amigos maratonistas, ¿no?
que dicen, yo he corrido un 73, hermano, pero cuando preparé la Y es maratón, tonteras. fue Claro. que hijo de madre me sacó. Y claro, yo creo que es por lo que decimos, ¿no? O sea, el cansancio mental Sí. de estar todo el tiempo en lo mismo, en lo mismo. Y encima cuando llegas a la última semana, si tienes que hacer acumulación de kilómetros de running, hijo de madre. O sea, También depende. Me pasó recién con un pupilo que me decía, oye, no ha sido tan terrible el entrenamiento de maratón. Entonces yo le decía, porque tú corres rápido. claro. Entonces se Claro, te acaba tenés que más salir a correr rápido el 20 entrenamiento. kilómetros, lo haces Exacto. rapidísimo. Pero si es que tienes que salir a correr 20 kilómetros, que te va a tomar 2 horas y pico, 3 horas, ya no es tan Ya no es tan fácil. chévere, Entonces, mentalmente ya es mucho De más hecho, es algo agotador. es algo que me pasa a mí. Vos lo sabés porque siempre lo he dicho, Pablo es uno de mis entrenadores, pero los que me conocen también lo saben. Yo no soy un corredor rápido, o sea, de hecho, soy bien lento corriendo. Bueno, soy lento en todo, pero corriendo soy más lento. Pero a mí el hecho de pensar en un entrenamiento de 20, 21, 22 kilómetros solo de running, madre, claro. Ya te agota antes Exacto, del entrenamiento antes de como solo tal. pensar en Solo salir a la saber calle. que tienes eso el fin de semana, dices, ay, no quiero. Exacto. Entonces sí, depende mucho del tipo de corredor que seas, que va a ser más divertido preparar, probablemente el 70.3. Alexis de la Torre nos dice, ayuno intermitente, ¿cómo beneficia o afecta a los deportes de endurance? A ver, yo les voy a dar mi parecer, y eso no necesariamente es, o no necesariamente tenga la razón. Yo no creo que beneficien los deportes de endurance, y lo he discutido con muchos de nuestros atletas. Podría beneficiar de alguna u otra forma si estás buscando bajar de peso, por ejemplo. Pero bajar de peso de una manera muy rápida. Sí, relativamente rápida y que no vaya de la mano con el rendimiento. ¿Por qué? Porque en el rendimiento lo que haces es un desgaste energético. Claro. ¿Ya? Y lo que debes pensar es en, cuando tú quieres rendir, debes pensar en calorías. En la bici, pensar en kilojoules. Justamente porque debes reponer ese desgaste en el cuerpo para que sea sustentable, ¿ya? Y sostenible en el tiempo. Lo que te puede dar el ayuno es justamente esas ganancias rápidas que no necesariamente sean sostenibles en el tiempo. Claro. Hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Yo el lunes que no entreno tan fuerte, prefiero saltarme el desayuno. Y le digo, prueba a ver cómo te sientes. Yo no lo haría y yo no hago ayuno. Pero creo que ahí también entra mucho, vos lo decías, ¿no? La fase en la que estás entra mucho también. ¿Cuándo debes probar cosas nuevas? Tal vez en una postemporada. Claro. Sí lo he hecho. O sea, mentira, sí lo he hecho. ¿He visto beneficios? Tal vez no. Pero sí he probado ese tipo de cosas. Claro. Y también creo que ahí entra mucho la fisionomía, el método de consumo de calorías de cada persona. O sea, ¿Cómo más bien- rompes el ayuno? Exacto. Son Entonces un montón de detalles que yo hay que, la otra vez- hay que asesorarse bien. No es cuestión de decir, Exacto. ya mañana simplemente no voy a comer. Claro. Yo la otra vez hablaba con un deportista que considero de los mejores deportistas en triatlón puntualmente, y él sigue la ketogenia, o sea, hace ketosis, ¿no? Y él habla de que él hace ayuno intermitente cuando quiere entrar más rápido en el fasting. Y claro, pero a ver, es una persona que ya lleva 5, 6, 7 años haciendo esto. Si es que hablamos de la misma, ya no es que... Ya, no, ketogénico. no sé, pero ya tiene muy claro cómo funciona su organismo, cómo Sí, se mueve, eso es lo que clave. hace. El Entonces, conocerte Ujú. y saber qué te funciona y qué no. Para esto hay que probar, ¿no? Pero justo Claro. lo que decías, hay que saber cuándo. Y nuestras opiniones, obviamente, son lo que nosotros conocemos y hemos visto dentro del deporte. Obviamente, Hemos Pablo como investigado, entrenador, ajá, exacto. pero sí, son Pero nuestras opiniones nada más. En todo caso, si querés determinar Hay que si para asesorarse vos bien, es bueno exactamente. o no, lo ideal por ahí es que visites un experto en nutrición, ¿no? Ujú. Y que te pueda aconsejar. A ver, tenemos otra pregunta justamente relacionada también con el tema, bueno, medio relacionada con el tema de alimentación. Para mí una de las mejores preguntas que nos hicieron, y es la de Ale Vázquez. ¿Qué piensan del uso de cetonas Hijo, en ciclismo? Está bien relacionada al ayuno. Por eso, o sea, ¿es buena o mala? Y digo que es de las mejores preguntas porque en realidad, hablando con Pablo, hemos determinado un montón de cosas y llegamos casi al mismo puerto. ¿Está bien o es bueno o malo en el ciclismo la cetona? A ver, para primero un poco explicarles de qué ¿Qué se es? trata. Exacto. Hay las cetonas exógenas y las endógenas. Las endógenas son las que uno produce. ¿Ya? Cuando tú eres un deportista y estás saliendo a montar bici en unas zonas bajas, zona 1, zona 2, probablemente lo que te está moviendo es la grasa. ¿Ya? La forma de transportar esa grasa es a través de estos ketones.
estas ketonas, ¿ya? Eso lo haces internamente, son las endógenas, son las que tú mismo produces. Estas exógenas de las que nos está hablando Ale Vázquez, son las que te tomas, ¿ya? Son hechas químicamente para que te tomes. Se han investigado ya durante varios años. Nosotros, inclusive con algunos atletas, lo hemos investigado varios años también para ver su funcionalidad y dónde se le saca el provecho en realidad. ¿Qué se está viendo en las nuevas investigaciones? Es que el mayor provecho, y me imagino que es ciclista quien nos pregunta, me imagino que habrá visto, por ejemplo, a... ¿quién puede ser? A Remco Evenepoel. Luego de una etapa de la Vuelta a España, por ejemplo. Él llega y le dan un frasquito chiquito antes de tomarse su energizante o más que energizante, le dan Fanta. Sí. Antes de tomarse su Fanta o su bebida gaseosa, le dan un frasquito pequeñito. Ese frasquito tiene ketonas. Lo que hace y que han descubierto es que va a acelerar la recuperación del ciclista. Y esto es aplicado también a otro tipo de atletas. Claro. Normalmente de larga resistencia, pero aplicar a individuos como nosotros, o como quienes nos están escuchando, que la mayoría son deportistas aficionados, no sirve. No vamos a sentir el beneficio. Se siente el beneficio cuando hay una carga alta de entrenamiento que te va a ayudar a recuperarte e inclusive a dormir mejor. Ya, ahí, espérate, hacer una pausa ahí porque sé que vas a hablar de dormir mejor. Y una de las cosas que yo había leído del tema de cetonas es que, claro, primero se creó... Hay tipos de cetonas también. Exacto, se creó estos botellitas tipo jarabe, se crearon en un inicio pensando en militares que están en una alta demanda continua y necesitan estar alertas y demás. Y se han hecho estudios y tipos de ingesta para probar y todo. Hay resultados muy positivos. También he visto que otro tipo de cetonas que también se han probado en deportistas, en cambio, no han dado grandes márgenes de resultado. Es que hay otras que son como para el tema cognitivo, de alerta, de enfoque, de concentración, que se pueden ocupar en otro momento. Inclusive un atleta, por ejemplo, de aventura, tal vez no necesita estas que le va a provocar las que te decía, el tema de recuperación, sino estas que necesitan mucho enfoque. ¿Qué pasa si es que no dormiste 3 días y necesitas leer un mapa dentro de una carrera? Probablemente este tipo de cetonas le va a servir mucho mejor, de ketones. Claro. Ahora, estos ketones, digamos, lo que sí determinaron casi todos los estudios, por lo menos de los que yo leí, y que lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Que no son tan efectivas cuando hablamos de atletas amateur, cuando hablamos de por atletas ejemplo, que no ¿dónde podrían probar quienes nos escuchan y nos ven ahora? ¿Dónde podrían probar en un campamento de entrenamiento? Dice, me voy a ir 4 o 5 días a entrenar, pero a entrenar en serio, 4 o 5 horas diarias de entrenamiento. No sé si te ha pasado que llegas de noche, luego de sacarte el aire y no puedes dormir. Sí, ¿ya? Es porque exactamente, no te estás recuperando lo necesario. El siguiente día te levantas y esa acumulación de fatiga día tras día tras día se siente. Lo que te va a ayudar estas ketonas es que no le sientas tan fuerte y te van a ayudar inclusive en la noche a conciliar el sueño mucho mejor. Entonces estamos hablando clarito que es un tema de recuperación, es un tema de descanso. Hay varias investigaciones. Las más fehacientes últimamente van de la mano de que hay un tema inclusive que habla de que podrían hasta subirte tu eritropoyetina. El EPO, si has de haber escuchado, ¿ya? Pero todo esto está en investigación. Claro. Las pruebas fehacientes es que la recuperación es el primer factor de la utilización de cetonas en gente que en realidad entrena bastante. Ahora, vos y yo hablamos antes del episodio, cuando estábamos justamente viendo el tema de las preguntas, y hablábamos de que la cetona de cierta manera se puede o no considerar doping. O sea, se ha hablado mucho de un doping así como llaman el tecnológico, un doping del billete, del monetario. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no compites en igual de condiciones. Un equipo Procontinental, por ejemplo, respondiendo a la pregunta del ciclismo como tal, versus un equipo World Tour. ¿Cuál tiene más presupuesto? El World Tour. World Tour, claro. ¿Cuál puede invertir en uno de estos frasquitos que te cuestan $30, $35 cada uno? Claro. El World Tour.
Entonces se va a enfrentar a atletas que no se logran recuperar tan bien como los World Tour. Claro. Ese es básicamente, más que entrar en un tema fisiológico de doping, es un tema de que no hay esa igualdad de condiciones de competencia. Claro. Entonces, yo te diría que todavía falta bastante para determinar si lo podemos implementar. Esto está recién en estudios. De hecho, yo leía que los primeros estudios que se están haciendo con cetonas son del 2001 al 2006 y esos son los militares. O sea, recién en deportes empezó después de esto, con lo cual... Pero hay bastantes, hay varios papers ya acerca de las Así cetonas. que hay que ir viendo cómo funciona. Yo personalmente no me metería a algo que... Yo sí he probado. ¿Se has probado? ¿Y Sí, cómo sí. te ha ido con eso? Sabe horrible, es lo único que les voy a decir. Me imagino porque dicen que sabe, que es asqueroso, Horrible. como un Es jarabe, de las ¿no? cosas más feas que he probado. Mira, hay una pregunta que la habíamos puesto para más adelante, pero recién mencionaste el tema y es la pregunta de Pato Arroyo. Pato Arroyo, la pregunta fue concisa y a mí me encantó. Dice, ¿cómo hago para dormir mejor? A ver, este puede ser un podcast aparte, Totalmente. justamente, pero para pensando en la parte deportiva y pensando en que tu rendimiento va de la mano de algunos de los factores. Hemos hablado de varios de los factores, VO2, umbrales y cosas, pero si no hay descanso, puede que tengas un motor grandote, el VO2 por ejemplo, pero que no te sirve de nada, ¿ya? Porque no le vas a aprovechar. Y para aprovechar el entrenamiento necesitas descansar. ¿Dónde se asimila la carga de entrenamiento? Se asimila en el descanso. Y la mejor forma de descansar es durmiendo, ¿ya? Ahora sí. Ahora, pero pará, porque durmiendo es la mejor forma de descansar. Pero a mí, por ejemplo, vos sabés que yo soy una persona que a veces me cuesta madrugar bastante y soy una persona más de entrenamientos Nocturnos. vespertinos, ¿no? Nocturnos. Que no necesariamente son lo ideal. Sí, yo lo Al sé. menos si es que tienes que hacer una disciplina al día, Ujú. es preferible que la hagas en la mañana. En la mañana, Por un sí. tema hasta del ritmo circadiano y demás. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo entreno en las tardes, porque sí trato de entrenar siempre en las mañanas, Ujú. pero cuando por alguna razón no puedo y entreno en las tardes, a mí personalmente conciliar el sueño me cuesta, pero horrores. Y ya no es tan beneficioso, y ya no vas a crecer. Sería bueno que tus hijas, por ejemplo, mis hijas entrenen en la tarde porque se les activa la hormona del crecimiento y van a dormirse y mientras duermen va a ayudarles a crecer más. Nosotros ya es difícil que crezcamos. Sí. Entonces, yo ya crezco para otro lado, ya no crezco para arriba. Entonces, volviendo a la pregunta del Pato. Primero haz lo básico, ¿ya? Este podría ser uno tema de estos que hemos hablado de back to basics, relacionados al entrenamiento. Uno, sacar la tele del cuarto. Sí. Primera cosa. O sea, no puedes tener... Esa es otra. No puedes tener la televisión. A ver, el tema de los celulares, se ha hablado mucho, escuché hace poco inclusive en un podcast de Peter Attia, que él decía, no, yo 1 hora antes dejaba el celular, ya. Ahora se ha flexibilizado un poco, ¿ya? Y tiene mucha razón, yo estoy de acuerdo en eso. ¿En qué? Depende de lo que veas en el celular. También te alterará o no, porque puedes quitarle y ponerle la pantalla azul y toda Sí. la cosa para no tener Para esa... que no, Ya. los rayos, ¿cómo se llama? No son ultravioletas. No, No no, me no. acuerdo, sí. Pero está- UV, no sé, unos... Sí, ya me voy sí. a acordar. Que por eso las gafas, ya. El tema es que, ¿qué lees, qué ves y qué imágenes, especialmente las imágenes son las que más impactan? Entonces, si coges el teléfono para leerte y tienes la aplicación del Kindle y lees y luego dejas el teléfono al lado y estás leyéndote una novela, no es que te vaya a afectar muchísimo en el sueño. Pero si estás en Instagram viendo las últimas noticias de la guerra de no sé dónde y de los secuestros de no sé quién probablemente eso no te deje dormir. Entonces hay que flexibilizar un poco el celular como tal en el contenido que estás viendo. Claro. Pero lo ideal sería apartarte del celular 1 horita antes de acostarte. La comida. No También. comas tan cerca primero de las horas, de la hora en la que vas a dormir. Y también analiza qué vas a comer. Si vas a comer una comida que sabes, para no meternos en especificidades, si es que es Sí. carbohidrato, proteína, ¿verdad? Pero si sabes que te va a caer medio pesadona para la noche, no te estás haciendo un favor. Claro, te estás complicando el sueño. Exactamente. Entonces, ya vamos a algunos temas. Leer. Leer es buenísimo. O sea, pero yo prefiero leer el libro en la noche. A veces sí tengo mis cosas en el Kindle, pero o del iPad o el celular, lo que sea. Pero de noche tengo mis 3 o 4 libros que escojo de acuerdo a cómo sea mi estado de ánimo.
Entonces, si estoy de alguna u otra forma, escojo el libro. Ya. A veces leo ni una hoja y ya estoy dormido. Es un somnífero. Exactamente. Pero eso justamente ayuda a dormir. ¿Qué otra cosa? No acostarse con hambre tampoco. Porque hay gente que dice, sí, no voy a comer mucho, pero como muy poco. Y me voy a dormir. Y a las 3 de la mañana se levantó porque se muere de hambre. Claro. La proteína, por ejemplo, ya metiéndonos un poquito en ese tema, pero la proteína te puede ayudar a conciliar mejor el sueño que el carbohidrato. Ya. Y te puedes llenar más fácil. Entonces, creo que podemos hacer un episodio completo. Por eso no me quiero meter tanto. Ajá. Pero esos son uno de los factores para lograr dormir. Bien. Dormir bien, al menos. Y de ahí hay el sueño profundo, el sueño ligero, que se podrá analizar justamente en ese capítulo. Tengo 3 preguntas para hacerte justamente de las fases del sueño, pero no, porque quiero que hagamos un episodio justamente de este tema. Si quieren un episodio de este tema, escríbanlo acá abajo en los comentarios, avisen. porque nos llega y nos ayuda bastante bien para ir determinando cuáles son las temáticas para seguir con los episodios. Tengo otra pregunta de Pancho Villamar. Y la pregunta de Pancho dice, bicicletas. ¿Las buenas? ¿Las malas? ¿La que debería comprar? A ver, no creo que haya... Bueno, puede haber malas de estas que sabes que te compraste y no te duran nada, ¿ya? Claro, no estamos hablando del fierro ese. Claro, no mencionamos marcas. No vamos a hablar ni marcas ni dónde venden esas. Pero lo importante es ya, quienes nos escuchan probablemente ya son deportistas, es primero una que sea de tu talla, ¿ya? Puede ser nueva o puede ser usada, pero que sea de tu talla y que sea para las cosas que necesitas. Exacto. Si es que tú vas a competir todo el tiempo a nivel del mar, en el plano, no te debes comprar una escaladora. Claro. Si vives en ciudades como estas... No te compres un aero. No te compres un aero, al menos de que vayas a tener el chance de tener también una escaladora, porque te va a costar en las cuestas. Entonces creo que es más saber las demandas de los eventos, que no necesariamente tienen que ser carreras. El evento es la salida del fin de semana, de todos los fines de semana. ¿Cuáles son esas demandas? Y en base a eso escoger lo que el presupuesto te dé. Sí pasa que normalmente las más caras son las mejores. Van a tener los mejores componentes, los mejores aros, van a ser más livianas. Entonces, si por alguna razón son un poco más caras, sí tiene su lógica y a veces vale la pena. Sí, y cuando ya por ahí, si te querés empezar a meter en el mundo de las bicicletas caras, como bien dijo Pablo por ahí, no necesariamente tiene que ser una nueva. O sea, podés buscar y no y tienes que de las caras ver las diferentes marcas. Y viendo las diferentes marcas vas a ver que habrá unas mucho más caras por la marca y no necesariamente por los componentes o el material o el peso. Entonces ahí sí debes escoger en base a lo que necesites. Tengo una pregunta de Sebas SH o Seba SH. Seba SH, no Sebas H. No sé. ¿Cómo nadar bien sin haber empezado desde joven? Con consistencia. Literal. Y frecuencia. A veces frecuencia más que volumen. Es decir, el mal nadador no puede decir voy a ir a nadar 1 hora y media los lunes que tengo tiempo. El que está empezando, digamos, tiene que decir por lo menos voy a darme tiempo de nadar 45 minutos el lunes, miércoles, viernes y domingo. O sea, sería lo ideal. Si puede todos los días, mejor. Entonces, la frecuencia es bien importante para mejorar porque además te va a permitir agarrar ese feeling del agua. Exacto. Que cuando entrenas joven o de niño es súper natural. Súper natural y no te olvidas nunca en la vida. Entonces, esa es la parte difícil de creo que la natación tiene como de viejo, digamos. La natación tiene como un par de issues ahí cuando la gente empieza de grande, ¿no? La primera es lo que dijiste. Si no le dedicas tiempo, es muy difícil mejorar. Y cuando no mejoras, nadas lento. Y cuando nadas lento, te frustras porque pasas más tiempo dentro del agua. Tiene otra característica que es que sí es verdad que cuanto más seguido nadás, mejorás en técnica, mejorás en... pero si no tenés a alguien que te acompañe y te guíe, que te esté viendo guiando. O sea, sin el entrenador, para empezar, sin el entrenador de natación que te enseñe lo básico, va a ser bien difícil que se pueda aprender a nadar con videos y cosas. Se podría... Claro, podés tener una lógica y una... Pero otra cosa es el que te ve desde afuera. Exacto. Y además, al no ser tu hábitat, y hablando, por ejemplo, si nos pregunta alguien relacionado al triatlón, es el que más estrés genera. Porque cuando tú estás en la bicicleta, te cansaste, ¿qué pasa? Te bajas. O dejas de pedalear. Más lento, y cuando estás corriendo, caminas. Pero cuando estás nadando...
te ahogas nomás. Entonces, flotas, ¿no? No, o sea, ni tanto. Entonces es difícil, te coge un calambre Sí. y a veces es complicado, entonces genera mucho más estrés. Por eso hay que dedicarle el tiempo necesario a esta disciplina que es, además, una de las más nobles. Sí. Por ahí en los pros está, ¿no? De que es las mejores para el tema muscular del cuerpo, para el tema de tendones, de elongación y demás. Pero el tercer issue que yo le veo a la natación es que es una de las más ingratas también. Porque vos dejás de nadar y es muy fácil perder la forma en el agua. Entonces, esas tres cositas... Y es muy fácil al que no es un buen nadador. Que puede que estés nadando muy bien. Estás nadando muy bien, estás mejorando, pero no fuiste el nadador de niño. Cuando vuelves dices, hijo de madre. Sí, claro. E inclusive para el nadador élite, también es de las más ingratas. Ya cuando se habla solo de natación, o sea, pueden que entrenes 2, 3 años, dejaste 1, 2 semanas y regresaste 6 meses de tu entrenamiento. Claro. Es bien difícil inclusive para el élite. Sí, bien difícil. Así que para mejorar en natación, constancia. Es la que te queda. Y una guía, porque obviamente si tenés el entrenador que te vea, eso te va a ayudar a mejorar más rápido. La última pregunta que tengo seleccionada para hoy, y creo que es de las mejores. Javier Bermeo dice, ¿cómo ir incorporando en los niños el deporte de manera psicológica? O yo quiero pensar que lo que dijo es, ¿cómo les meto en la cabeza a los niños el tema del deporte? A ver, primero el deporte tiene que para ellos ser lúdico. Tiene que representarles juego. Esa es la primera, ese es como que el pilar más importante del deporte en los niños. Que no les represente estrés. Con el tiempo sí les va a representar disciplina, ¿ya? Pero de entrada es lúdico. Cuando le compras la primera bicicleta, justo un amigo me mandaba la bici, una de esas que no tienen pedales, para su primera la marca, no hija. Decir, sí. Exactamente. Esas que corres. Exactamente. Y era ilusionadísimo. Entonces yo le dije, déjale que haga lo que le dé la gana en la bici. O sea, claro, que se divierta. Es diversión total. Y si se cae, va a estar aprendiendo que tiene que limpiarse y seguir. Y eso le va a servir para la vida. Entonces, primero el tema lúdico. Segundo, el ejemplo. Creo que es clave. Si tú como padre que no haces deporte, le quieres enseñar a tu hijo que haga deporte, ya estás 10 puntos en contra. Exactamente. Claro. Va a ser mucho más fácil que él te vea haciendo deporte. Y se quiere involucrar. Entonces, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de hacer deporte toda la vida. Toda la vida de mis hijas nos vieron a la mamá y al papá haciendo deporte, de una u otra forma haciendo deporte. Entonces, cuando estábamos con ellas, tratábamos de que nos vean que esto nos divertía, nos llenaba y nos daba vida. Entonces ellas veían el deporte y desde que me acuerdo se subían a correr en la caminadora, se me revolcaron algunas veces. Cuando yo me subí al rodillo, me tocó hacerle a mis 2 hijas, me tocó hacerles un tipo rodillo para sus bicicletas, que la rueda de atrás esté girando en el aire para que ellas, mientras veían su iPad chiquito y cosas, yo veía Swift, ellas entrenaban conmigo, porque veían que yo estaba en un juego. Entonces, en las carreras, eso sí, veían que me lo tomaba en serio. Y bastante en serio. Que inclusive cuando nos acercábamos a competencias, yo tenía que conversar con mi familia, con mis hijas y decirles, ahorita estos días, por ejemplo, si viajábamos o algo, voy a dedicarme a descansar un poco más, no puedo ir más al centro comercial, ese tipo de cosas. Entonces veían y decían, es como que se está tomando en serio esto. Ahora que han crecido, sí puedo ver que estas semillitas han servido, porque también tienes la culpabilidad de papá. Sí. Hace poco justo compartí un artículo que salió en Athletes World o en Triathlon Magazine, alguna de estas, que hablaba de la culpabilidad de la mamá. Que claro, cuando sale a pedalear 3 horas, siempre deja encargada a su hija, a su hijo, y hay una culpabilidad de podría estar este momento con ellas. Pero también es un momento para ti. Y para luego, creo que en alguno de nuestros podcasts nos decía, el Martín creo, nos decía, la cosa es que luego llegas y tienes que darle un momento de calidad. Claro. Y así estés sacado la madre en el entrenamiento, tienes exactamente. Porque no van a ver la parte negativa del deporte, van a seguir viendo la parte positiva del deporte. Y cuando sea momento, como en Noruega, por ejemplo, en Noruega, y esta metodología noruega que se habla mucho del entrenamiento, hasta los 13 años no premian posiciones en las carreras. Imagínate. Entonces los niños compiten porque les parece divertido superarse, pero no necesariamente por ganarle al compañero de al lado.
A partir de los 13 ya cambia un poco, ya son más adolescentes y pueden discernir otras cosas y ya hay podios y cosas. Entonces creo que lo primero es que te vean papá, a nuestro amigo Javier, si es que su hija no le ve haciendo deporte, va a ser bien difícil que logre hacer algo. Y por ahí otra cosa que, pensando ahora cuando hicimos el año pasado el episodio con Panchito, con Francisco Flores, ¿no? La presión. O sea, hay veces que los padres quieren presionar a los hijos a ser deportistas y no necesariamente va por ese lado. O sea, la parte lúdica es importantísima, el ejemplo es importantísimo, el seguimiento también es importante, pero hay que saber discernir entre seguimiento y presión. Ellos van a saber y van a darse cuenta cuando tienen que ser disciplinados en el deporte. Pero también no debe ser lo que dices, un estrés adicional, porque ahora los niños viven un estrés mayor al que vivíamos nosotros, porque hay redes sociales, el tema del bullying, el tema de otras actividades que hacen en el colegio, entonces están siempre haciendo algo. Entonces no queremos generarles un estrés adicional con el deporte, sino que queremos ayudarles a que se diviertan a través del deporte. Perfecto. Bueno, hemos respondido bastantísimas preguntas. Hay un montón más que nos hicieron en redes. Si tienen preguntas, escríbanos en las redes sociales personales, tanto de Pablo como las mías, como en las redes de Bet. Escriban acá abajo, ahora que ya estamos en video. Escriban acá abajo en la caja de comentarios si tienen preguntas que quisieran que en algún momento respondamos en el siguiente episodio que hagamos de Q&A o de preguntas y respuestas. Y también no se olviden de suscribirse al canal y seguirnos. Eso. ¿Ya? Pablo, gracias por todas estas respuestas y como siempre la sabiduría con la que nos vamos cada lunes. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a todos por seguir confiando en nosotros. Nos vemos el próximo lunes.